¿Saben lo que me quita el sueño? La confusión que existe entre la sátira y el panfleto. La sátira básicamente se sirve de la ironía para justamente burlarse de algunos personajes, de algunas situaciones, pero no deja de lado lo lúdico, el juego, ¿ok? La carcajada justamente. Ejemplos de sátira podrían ser desde los literarios como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene grandes momentos satíricos, hasta películas como la película mexicana Dictadura Perfecta, de la cual hablé en mi otro canal, Prisionero del Insomnio, hace varios meses en realidad, o también, retrocediendo un poco más en el tiempo, El Gran Dictador de Charles Chaplin. En el primer caso, en la película mexicana, se satiriza, se critica a través de la risa tanto el poder político mexicano como los medios de comunicación. Y en el segundo caso se critica a Hitler, a Mussolini. Incluso mucha gente dijo que la película era profética porque criticaron esto mucho antes, bueno, no mucho antes, pero antes de que Hitler invadiera Polonia y comenzara la Segunda Guerra Mundial. La sátira tiene a su favor que no deja de lado a los personajes. La sátira no es, como dije, un panfleto, se sirve de personajes de carne y hueso, de desarrollo de los mismos, tanto para bien como para mal, si quiere hablarse de evolución o de involución. Puede ser un personaje mejor, como puede de algún modo ser mucho más villano de cómo comenzó. Pero nunca se deja de lado la risa, como dije, más bien se le utiliza como vehículo para mostrar un mensaje. El panfleto, en cambio, es propaganda. Se sirve de la polémica, dice ser polémico, controversial, pero en realidad es parcial, tanto como texto como película. De hecho, no representa lo que son construcción de personajes, más bien tipos y lo que son estereotipos. Con todo el respeto que le tengo a César Vallejo como poeta, su novela El Tungsteno, para mí, y esto es mi opinión, es panfletaria. No le hace un favor ni a los villanos ni a sus héroes, no hay un desarrollo de personajes y palidece de hecho contra novelas como El mundo es hecho y ajeno de Ciro Alegría o Redoble por Rancas de Manuel Escorza, que sí tienen momentos bastante claros de sátira, ¿no? De sátira, de burla, que se sirven, como dije, del humor. En este caso hay una construcción de personajes, eso es ideal para la sátira, como dije, y eso no sucede en el panfleto, que más bien es una falsa denuncia y se sirve de una falsa imparcialidad, cuando en realidad hay una visión completamente parcial del mundo. Dicho todo esto, el día de hoy voy a hablarles sobre la película Barbie del año 2023, dirigida por Greta Gerwig y escrita por Noah Baumbach. De ahí voy a explicar por qué me demoré tanto en hablar sobre la película. También quiero decirles que en realidad, contrario a lo que mucha gente dice, en realidad la película me parece que vende un falso empoderamiento femenino y en realidad no creo que sea una película tanto polémica o satírica como panfletaria, en la cual se describe de una visión bastante parcial de la sociedad que se disfraza de crítica en este caso. Como siempre, soy Prisionero del Insomnio y bienvenidos a Relatos Insomnes. Primero debo aclarar algo. ¿Por qué recién, ya casi un año después del estreno de la película, hago un comentario sobre la misma? Bueno, primero que nada porque el canal comenzó hace muy poco. Este canal sobre películas y sobre libros. Lo segundo es, y aquí tengo que hacer un mea culpa, me resistía a verla. Había escuchado muchas voces críticas sobre la película, decían que era una película que atacaba a los hombres, era una película anti-hombres, etc. Y eso de algún modo me creó ciertos anticuerpos. Pero comencé a escuchar otras voces que me decían, bueno, la verdad que no, en realidad el mensaje no es así, es una sátira, es divertida. Y cuando escuché ambas voces me dije, bueno, si me he soplado las primeras dos de Crepúsculo para ver de qué iban, voy a soplarme esta y ver de qué va. Quizá me sorprenda, quizá sea una buena película. Y la vi. Spoiler alert, me aburrí. Debo decir que no fue el mensaje parcial, definitivamente hostil con el público masculino, lo que más me molestó o lo que más me alejó de la película. Existe, por supuesto, este mensaje crítico hacia la masculinidad, lo que ellos consideran masculinidad tóxica, pero no fue eso. En teoría de la ficción literaria hay un término que se llama inmersión. La inmersión básicamente consiste en el abandono de mi incredulidad y de mi marco de realidad cuando me enfrento a un producto tanto literario como artístico en general, que también puede ser una película. Es decir, cuando, por ejemplo,
Yo veo Dragon Ball y puedo entender y puedo creer que es posible que Goku viaje en una nube voladora, o que en el caso de, por ejemplo, la metamorfosis, Franz Kafka se despierte convertido en un insecto. El trabajo de inmersión es tan bueno que me olvido de mis reglas porque el mundo ficcional, el mundo construido, está bien hecho. Por otro lado, creo yo, me imagino que quizá hablo por mí mismo nada más, que cuando uno lee un libro o va al cine, se entrega a lo lúdico, a esto que nosotros entregamos al juego. Básicamente regresamos en parte a ser niños y suspender nuestra realidad, olvidarla, evadirnos de nuestra realidad para entregarnos un espectáculo diferente. Una película muy buena que ejemplifica esto es La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen. Para aquellos que no la han visto, esta mujer va al cine tantas veces, evadiendo sus problemas y todo, está tan inmersa en las películas que un galán de la película traspasa la barrera ficcional, sale literalmente de la película para intentar tener un romance con ella. Pues bien, esto no sucede en Barbie. En Barbieland, a pesar del colorido, a pesar de la escenografía, que es muy buena, de hecho yo siento que es de los pocos aciertos que tiene la película, ¿no? La fotografía, la escenografía, qué sé yo, ¿no? En Barbieland siempre es noche de chicas, los hombres son un accesorio, nadie envejece, lo cual ha sido presentado, esta de nadie envejece, todos la pasan bien, ha sido presentado mejor en otras obras de ficción, como por ejemplo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? De hecho, a pesar de lo dicho, como dije, la inmersión no se cumple porque este mundo se dice que es al revés del nuestro. Y al revés se quiere decir que, bueno, que en nuestro mundo las mujeres son accesorios, están relegadas a ciudadanos de segunda categoría, cuando en realidad esto de por sí también es ficcional porque no en todo Occidente sucede lo mismo, ¿no? Y yo pienso que la inmersión, al menos para mí, no se cumplió. Creo que otra gente sí, logró la inmersión, se metió, pero la mayoría de gente que lo hizo es gente que ya tiene o ya cree o creía mucho antes en la premisa de la película. Y si es así, genial, no hay problema. El problema para mí con respecto a esto es que la película deja de ser un objeto artístico y se convierte, como dije, en un panfleto o en un manifiesto político. Y así al final, incluso en un mundo de muñecas, no se cumple lo lúdico. Puede que parezca irónico que Ryan Gosling haya sido quien más premios se ha llevado, sobre todo por la canción I'm Just Ken. Pero esto, contrario a lo que uno podría pensar, no es un complot machista de machirulos molestos o varones que han intentado glorificar a su campeón. En realidad, al menos para mí, eso significa que quien mayor crecimiento como personaje tiene en la película Barbie es paradójicamente Ken. Quien más transformaciones tiene es este personaje, mientras que Barbie al final, a pesar del recorrido que después voy a hablar de que no es justificado, ese recorrido hacia la humanidad, en realidad termina siendo tal cual comenzó. Analicemos esto por un momento. La Barbie Margot Robbie, se comienza preguntándose entre un baile, una coreografía, ¿qué es la muerte? Si alguna vez la gente ha pensado en la muerte. Esa es una pregunta bastante válida en un mundo donde la muerte no existe y de hecho creo que despierta o mantiene insomne a más de uno. Por otro lado, la preocupación de Ken. ¿Cuál es? La preocupación de Ken es impresionar a Barbie. Ken se comporta como un adolescente torpe, intenta complacerla, intenta estar con ella, le sonríe. Y Ken, el Ken Gosling, compite con un Ken asiático por el favor justamente de esta Barbie Robbie, ¿no? El conflicto está ahí, sigue, ¿no? Y de hecho el conflicto de Barbie se agrava cuando ella se da cuenta que sus pies son planos, que tiene celulitis, lo cual sí, son básicamente conflictos completamente superficiales, pero tienen sentido porque en el mundo en el que vive es perfecto. No existen estas cosas. Puedo hasta cierto punto entender por qué estos conflictos son importantes. Hasta ahí ellos se embarcan en el mundo real, ¿no? Barbie se da cuenta y de hecho este conflicto me parece muy interesante y que podría haber sido explotado de mejor manera. Ellas son muñecas y quienes transmiten emociones son las niñas que juegan con ellas en el mundo real. De eso pensé, puede ser explotado de cierto modo, que al final no lo fue efectivamente. Barbie va al mundo real, Ken la sigue. Hasta ahí todo bien, llegan al mundo real, que como dije el mundo real es también un panfleto de nuestro mundo, porque lo primero que le hacen a Barbie es meter una nalgada, ¿no? Y hasta ahí las similitudes con nuestro mundo. Podríamos decir, quizá a alguna persona le ha pasado, podemos decir que hasta ahí podría ser. Aquí vienen las diferencias.
Aquí Barbie y Ken se separan, ¿no? Cada uno está buscando a la niña, se supone, y Barbie identifica a la niña de la que en realidad juega con ella, el personaje de América Ferrara, Gloria, ¿no? Y la niña básicamente como personaje es más plana que la Tierra de los terraplanistas, ¿no? Es básicamente un cliché, una chica amargada que parece regurgitar, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, frases o visiones de Judith Butler sin haberlas digerido bien, ¿no? Y cuando al final Barbie se da cuenta que nadie le agradece haber sido Barbie o darles ilusiones de la vida sobre carreras, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace ella? Se pone a llorar. Por otro lado, vemos a Ken. Ken comienza a darse cuenta que el mundo en el que está es diferente y se entera de, sorpresa, que existe el patriarcado, ¿no? Como tal. Lo cual me parece bastante burdo, porque ni siquiera intentan disimular la palabra, ofrecerlo de una manera mucho más ingeniosa, no. Patriarcado tal cual, ¿no? Y incluso en la biblioteca a la que va, lee, ¿cómo se llama? Los hombres dominamos el mundo, libros que en realidad creo que no existen, no serían el sueño de alguien como Donald Trump, ¿no? Los lee, aparentemente en muy poco tiempo, que sale y comienza a tratar de ser médico, ser político, qué sé yo, muy rápido, ¿no? Y la gente dice, bueno, no, ¿sabes qué? No vas a ser hombre para hacerlo, y tú no eres Ryan Gosling, pareces Ryan Gosling, pero no eres Ryan Gosling. Así que, ¿qué hace el Ken Gosling? Regresa a Barbieland, habla con los Ken de su situación, de cómo pueden cambiarla, porque toma la decisión de cambiar su situación, ¿no? Y al final, sorpresa, no solamente convence a los Ken, sino que cuando Barbie regresa a Barbieland, ya no es Barbieland, es Kenland. Las cosas han cambiado. Ahora lo que me pregunté durante la segunda mitad de la película es, ¿cómo sucedió tan rápido? ¿Cómo es que había una Barbie presidenta, una Barbie astronauta, una Barbie escritora? ¿Y cómo los Ken llegan, ¿no? Ken Gosling llega, habla con los Ken y cambian su mundo tan rápido? ¿No se supone que las Barbies representan todo lo que una mujer puede o no puede ser? Aquí viene justo este tropo bueno, vamos a dar un conflicto para que la heroína llegue, cambie todo, ¿no? Pero el conflicto es muy forzado, no se construye justamente porque no hay ni siquiera una suerte de enganche real, ¿no? De cómo ellos influencian y cambian el poder, ¿no? Como dije, esto no es una sátira, ¿no? Porque en las sátiras hay una construcción, una vez más. Por otro lado, Barbie regresa con América Ferrara, ¿no? Y con su hija, Barbieland, se da cuenta pues, que el poder ha sido tomado por los Ken. Barbie se deprime, comienza a llorar también, ¿no? Se oculta, etcétera, etcétera. Y viene el discurso del personaje de América Ferrara. Un discurso que no solamente también es plano, ¿no? De hecho, porque no está justificado, sino que en sí el personaje de América Ferrara no tiene un crecimiento sostenido y no solamente sino justificado. Vemos en 3 o 4 segmentos que ella trabajaba con Mattel, luego rescata a Barbie, hace el carro, regresa, le da el discurso, se reconcilia con su hija y aparentemente cambia todo, sin justificar, sin saber mucho realmente de quién es este personaje en primer lugar. Por otro lado, es irónico porque las Barbies necesitan un agente externo para poder salvarse, en este caso el personaje de América Ferrara. Sin embargo, Ken, perteneciendo a este mundo, cambia su situación. Es bastante irónico que suceda así, ¿no? Que al final, ¿cómo vemos quién cambia qué? ¿No? Y bueno, al final las Barbies logran engañar a los Ken, adular su ego, y al final recuperan el poder desplazando pues a los Ken. Después, claro, esto sucede un poco antes de, para mí, la mejor parte de la película, cuando Barbie Robbie dice que se siente fea y la voz en off dice que el peor personaje para decir que se considera fea es Margot Robbie, ¿no? O la peor persona, la peor actriz, ¿no? Lo cual es cierto, no es para nada verosímil, ¿no? Así que al final las Barbies retoman el poder después de engañarse a los Ken. Los Ken son relegados de nuevo artilugio, les dan un premio de consuelo, mientras una voz en off dice que al final están de algún modo repitiendo lo que las mujeres son en el mundo real. Nada ha cambiado en el fondo. Antes que alguien me diga, salte a decirme, bueno, seguramente este es un video más acerca de gente que odia a Barbie porque se sienten atacados, masculinidad frágil, machirulo opresor, etcétera, etcétera, diría que aún me gusta Terminator y el corazón de la película es Sarah Connor. Por otro lado, yo no puedo ver un xenomorfo sin pensar en él en Ripley.
Aquí no se trata de genitalidad, no se trata de género, se trata de construcción de personajes, se trata de construcción de conflicto, se trata de desarrollo de personaje, se trata, como dije, de sátira versus panfleto. Y al final tengo que concluir que quien mejor desarrollado está en la película llamada Barbie es Ken, no Barbie. Kill Bill 2, una película de Quentin Tarantino que también tiene personajes femeninos fuertes, ¿no?, y bien desarrollados, tiene una escena muy buena en la cual la novia está en la casa de Bill y Bill le comienza a hacer una reflexión acerca de Superman y Clark Kent. Y también justamente analoga esa situación con la identidad de la novia del personaje de Uma Thurman. Lo que le dice es que Clark Kent es la crítica de Superman hacia la humanidad. Es corto de vista, es cobarde, es débil, básicamente representa esta crítica. Y él le dice, por mucho que Clark Kent intente ser Clark Kent, él es Superman en el fondo, así como tú eres una asesina, ¿no? Y yo pienso que la escena final en la cual se ve a Barbie Robbie con ese traje beige, dejando de lado lo fashion, su imagen anterior, es de algún modo la crítica soterrada a la mujer humana y real que existe en el mundo, ¿no? Se intenta quizá, no sé, venderlo como una especie de superación, humanidad, pero y aquí viene el otro lado. Y así como no me gustó que America Ferrera, el personaje de America Ferrera, pidiera cuando habla con Mattel una nueva Barbie, en vez de pedir trabajo, tampoco me gustó que al final la película se resolviera cuando Barbie Robbie va a ver al ginecólogo. Sinceramente, yo pensé que lo que iban a pedir ambas mujeres era trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nada tan fregado, tan complicado y tan humanizante, tan humano como trabajar. Por otro lado, no creo que se justifique la elección de Barbie de ser humana. ¿Cómo lo justifican? A ella le ha ido mal, como dije. Llega al mundo humano, ¿qué pasa? Primero, una nalgada. La arrestan como 3 veces. En el mundo humano la hace sufrir. La gente la trata mal. ¿Qué? O sea, al final solamente la charla con la abuelita de Mattel ha servido para que ella decida ser humana. No hay una justificación ante esta decisión. Como dije, normalmente por algo se construye un personaje y por algo el conflicto es importante. Al final, la decisión de ser humana no se justifica en realidad. El hecho de que una película sea complaciente y sea agradable no significa que sea buena, y creo que deberíamos recordar esto. No sé si recomendaría Barbie, para ser sincero, pero yo no diría no vayan a verla. No me gusta esa idea. Yo pienso que, como dije, si vas a criticar algo, mejor lo miras. Por otro lado, he escuchado varias veces que cuando dicen una frase que me gusta, que de hecho comparto en parte, y es: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Sin embargo, no podía simplemente no decir nada acerca de Barbie porque, como dije, he encontrado a mucha gente que me agrada, que tiene ambas posiciones, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a compartir mi opinión sobre la película y es totalmente válido que ustedes no compartan la misma. Pero por último, siempre podemos debatir y siempre podemos pensar que al final, como dije, no se trata de ideología, se trata de que la película es, primero que nada, un producto artístico y como tal tiene reglas. Bien. Como dije, vayan a verla, no vayan a verla, ¿no? Por último, hablemos informados. Recomiendo, como siempre, mis redes sociales. Síganme en Instagram, relatos_insomnes, en TikTok, relatos.insomnes. Denle like, compartan, suscríbanse, me ayudan mucho. Ahorita ya hemos llegado a 50 suscriptores. Si podemos llegar a más, genial. Y bueno, como siempre, me despido. Soy prisionero del insomnio en Relatos Insomnes y les deseo buenas noches.